Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Hoy se inicia en Buenos Aires la famosa reunión del G20, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, un tema pero muy importante. Pero antes vamos a sacar algunas cosas relativas a nuestro país. Un órgano fiscalizador del Congreso descubrió que se estaban pagando en exceso viáticos a congresales que son de provincia y que se les da un viático, que es más de 80 lucas diarias, sino cómo pueden vivir si solo ganan 15 palos, 12 palos. Entonces hay que darles un viático extra para cuando viajan a Valparaíso. Y en un momento dado les pagaron como 3 o 4 días de más de los que tenían que pagar algunos. A más de 100 personas se les dio este extra. Y de ellos, como dice la información, algunos, unos cuantos, de los 100 lo hicieron ver. Los otros parece que no se dieron cuenta, ¿eh? Y en fin, se va a poner orden al asunto y se van a tener que devolver, supongo yo. Eso fue lo que se dijo, por lo menos las platas. Y lo menciono porque no hay que olvidar nunca algunas cosas, ¿no? Nosotros somos muy buenos por olvidarnos en Chile una vez que el tema ha dejado de estar siendo un elemento estridente en los titulares, se nos olvida completamente. Y yo creo que no es bueno que nos olvidemos que, para información de ustedes, los congresales, los miembros del poder legislativo en Chile, son en el mundo los que tienen mayores ingresos. Y si no son los que tienen más, serán los segundos, pero están ahí en el top 2 o 3, y creo que son los primeros. Los ingresos por dietas, platas extras para que contraten asesores, ya sabemos en qué terminan esas famosas asesorías, viáticos por viaje, pasajes de avión, qué sé yo, montones de regalías. Y a mí no me importaría lo que ganaran, siempre y cuando el trabajo estuviera a la altura de ese dinero. Yo creo que no lo está. Hemos sabido de cuántos congresales que incluso confiesan que no habían leído un proyecto, no los estudian, otros simplemente no asisten a las reuniones. No dan la sensación de ser un grupo de trabajadores, digamos, que se estén sacando la cresta por sus platas, por sus abundantes dineros. Así que esto de los viáticos, dirán ustedes, una anécdota, sí, es una anécdota, pero es una anécdota que va a ilustrar una vez más desde otro ángulo, desde otro punto de vista, en otras facetas, este fenómeno de una casta política que se instala, se atornilla en el Congreso, se hacen reelegir. Una vez que están más viejitos son sus hijos, los que empiezan a aparecer, sus hijas, hermanas, hermanos. Son dinastías familiares que se instalan, se atornillan, se apennan y viven en un mundo exquisito, repleto de beneficios económicos y otros privilegios, a cambio de un trabajo bastante discutible, en cantidad y en calidad. Eso yo quería decirlo porque somos buenazos para olvidarnos de todas estas cosas. Respecto al tema de la Araucanía, la novedad es que se encargó como detenido a un cuarto carabinero. Se le encarga por homicidio. En otras palabras, se asume que la muerte del señor Catrillanca no ocurrió en medio de un enfrentamiento a balazos, sino que se le asesinó. Eso es lo que implica homicidio, creo yo, o no, porque si murió en un baleo, en un intercambio, bueno, es una cosa. Si lo ejecutaron en otra, ahora no veo en qué sentido, cómo sería posible que hubiera ocurrido una cosa como esa en medio de una trifulca al aire libre con otra gente que estaba disparando sobre un hecho que ocurrió. Pero en fin, todo esto se está por investigar, pero sea cual sea la situación específica relativa a la muerte del señor Catrillanca, está claro que este tipo de situaciones van debilitando más y más la determinación de las fuerzas policiales una vez que están en un terreno específico de tomar acción. Porque siempre es posible que se les acuse de homicidio, siempre es posible que se les acuse de usar fuerza excesiva y todas esas cosas. Y las víctimas que pueden ocurrir en estos casos, cuando no son carabineros, los carabineros simplemente no pasa nada, nadie dice nada, se le entierra, va el ministro del Interior a darle al funeral y eso es todo lo que sucede. Y tampoco la prensa da mucha bola.
Cuando muere un señor como Catrillanca u otros por el estilo, ahí es completamente diferente. Desde luego la víctima es canonizado inmediatamente, se convierte en mártir independientemente de los antecedentes que pueda tener, independientemente de cómo murió, y se agrega un paso más en el proceso de convertir a la fuerza policial en una entidad puramente decorativa. Y eso es lo que está ocurriendo, no dejémonos de cosas. En eso está el país. Yo no les voy a contar la cantidad de mails que he recibido y que no los podría ni leer siquiera acá, relativos a la actitud de mucha gente, bueno, la gente que ve este programa por lo menos, con respecto al señor Catrillanca y la CAM. Creo que mencioné que hay personas que piden lo que a mí me parece un imposible, dada la historia chilena, que es una acción de fuerza para no contra los mapuches, por supuesto, que a nadie los ha consultado, sino contra la CAM, que es una organización supuestamente representativa del pueblo mapuche, según se arrogan sus miembros, sus dirigentes. Pero como eso no es posible, creo yo, es la razón por la cual he estado diciendo hace tiempo que va a haber que negociar alguna cosa para evitar males mayores. No por amor, por gusto, porque uno se compró una tesis, porque uno tiene miedo, como me dijo alguien por ahí, que uno tiene miedo. Sí, tengo miedo de que este país se hunda en una guerra civil, por supuesto. No es un miedo personal, es un miedo colectivo. Y en esos casos hay que tomar las medidas que sean precisas. Y hay dos opciones nada más. Una, digamos, es terminar al grupo, liquidarlo jurídicamente, sacarlo de circulación, encerrar a todos sus directivos, procesarlos a todos, lo cual supone perseguirlos policialmente, supone probablemente enfrentamientos. Y está claro que el país, especialmente el gobierno, este gobierno y los anteriores, no están dispuestos a eso. No hay agua en esa piscina. Por consiguiente, aquí estamos con cuestiones, es el otro camino nomás. Porque la tercera vía, que es no hacer nada, la vía que consiste en visitar la zona, hacer discursos y prometer nuevos recursos y prometer nuevas inversiones, eso no va al meollo del asunto. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a haber que decir que aquí la CAM no es una organización gremial que está pidiendo más beneficio económico? Es una organización nacionalista o indigenista, se les llamarán ahora, no sé, que busca la formación de un Estado mapuche. De eso se trata. Veamos las cosas de frente de una vez por todas. Así es que esa es la situación. Una tercera cosa nuestra, local, es que el señor Osandón, el político, fue que lo acusaron de estar proponiendo unas boletas falsas a un empresario, ¿se acuerdan ustedes? Una periodista en una radio, y hubo todo un caso con eso, y finalmente el empresario, que supuestamente iba a ser el que daba las boletas falsas para financiar la campaña de Osandón, dijo que nunca había ocurrido tal cosa, que todo era falso, etcétera, etcétera. Así es que nunca ocurrió lo que se dijo. Pero el punto es lo que ya sabemos que pasa en nuestro país. Una vez que se hace la acusación contra alguien de alguna cosa, y la prensa inmediatamente, con esa actitud que tiene de buscar dónde conseguir rating con un escándalo cualquiera, una vez que la prensa se sube a ese carro y una vez que empiezan las trompetas de la fama a tocar la canción de la denuncia, y el asunto entra a las redes sociales y a las sobremesas, y los comentaristas sacan serias columnas sobre el particular, y se escriben páginas y páginas y grandes reportajes, y la prensa sigue machacando. Cuando finalmente se descubre, y esto ha pasado muchas veces, cuando finalmente se descubre que no había sustancia en la acusación, el daño ya está hecho. No es primera vez que ocurre esto, que se dice que tal persona hizo tal cosa horrible y vienen los reportajes y la furia, se desata el escándalo. Después se descubre que el asunto no tenía sustancia y en el diario publican una línea por ahí chiquitita que dice no era tal, y se acabó el asunto. Ahí no hay ningún escándalo, ahí no hay ningún reportaje a 4 páginas,
Ahí no hay hombres ceñudos en la televisión, hombres anclas, hablando las habituales estupideces que hablan en estos casos, no. Ahí frunciditos. El daño está hecho. El daño está hecho. Ya Osandón probablemente ya recibió todas las andanadas de caca que se suelen disparar en estos casos. Yo sé lo que significan estas cuestiones. Porque en estas ocasiones, ese resentimiento parido que tiene mucha gente contra los demás, contra gente conocida particularmente, ese resentimiento nacido de sus propias frustraciones, sus pequeñeces, de sus envidias, de sus odios particulares. Una vez que encuentran una oportunidad de tirarse al cogote de ese blanco, que hasta ese momento era un blanco secreto, era un objeto de fantasía destructiva. Cómo me gustaría tirarle la camioneta encima, ese infeliz. Pero todo pasaba dentro de la cabeza. Incluso si se topaban personalmente eran capaces, yo también conozco ese fenómeno, de decirte buenos días, sonreírte. Pero si se da la oportunidad, y una oportunidad que además parece legítima, todo el mundo dice que fulano de tal es tal cosa. Están acusando en un medio, no es un rumor, no. Lo dice el diario, lo dice la radio. Que Osandón estaba dando boletas falsas. Entonces, qué día maravilloso ese cuando se abren las compuertas del odio y cuando uno puede salir corriendo a la calle a colgar a alguien legítimamente. Y entonces después, que pasa todo y sale esta aclaración en un rincón de la página, no era cierto. La víctima ya fue colgada, ya está pendiendo así como esos cadáveres que dejaban en el siglo XVI, XVII en Europa, cuando mataban a un forajido y los dejaban a los ahorcados colgando a los árboles hasta que se los comían los pájaros, como un medio para amedrentar a otros posibles ladrones. Claro, ya es tarde. Ya es tarde. Y antes de continuar, amigos, les quiero recordar, aquí les voy a mostrar un par de cositas, que Eternal Love tiene las argollas matrimoniales, los anillos de compromiso, todo ese tipo de cosas relacionadas con un compromiso entre un hombre y una mujer, o lo que sea, más hermosas de la plaza. Yo les podría mostrar aquí, tengo un folleto. Bueno, son, por ejemplo, esto. Miren, fíjense la mezcla bimetálico. Son realmente muy hermosos. Aquí tienen una caja con los anillos. ¿Y dónde están estos anillos? Con esta orfebrería de inspiración andaluza, podríamos decir, de ese mundo español impregnado de la cultura arábiga que se instaló en esa época en España, se instaló por muchos siglos, ustedes saben, hasta la Reconquista. En Eternal Love, que es esta tienda que está en el Mall Plaza Los Dominicos, en Las Condes. Ahí encuentran todo tipo de joyas, por supuesto, pero hoy día quiero hacerles hincapié en las argollas matrimoniales, en los anillos de compromiso, en toda la joyería que se relaciona y se asocia con una ocasión tan especial como es condenarse a un matrimonio, no, como es comprometerse para un matrimonio, o algunas personas que ya están casadas hace mucho tiempo renuevan sus votos o se cambian los anillos por último porque se les da la gana. Y bueno, yo les sugiero que vayan a ver los hermosísimos anillos distintos que hay en Eternal Love. Y por supuesto ustedes pueden ver estas cosas que yo les mostré muy a la pasada en el folleto en el sitio web de ellos, que es eternallove.cl. Me imagino que están viendo a mi izquierda los datos. eternallove.cl. Les decía que hoy día se inicia un evento de una gran importancia, a pesar de que uno pudiera tender a pensar que estos eventos internacionales, cuando se reúnen ya sea presidentes, primeros ministros, se reúnen, qué sé yo, la gente linda del mundo de la economía, como en esas reuniones que hacen en Suiza,
las asambleas de las Naciones Unidas, la OEA, esto, lo demás allá, todos estos burócratas, todos estos señores con un alambre que les sale la oreja. Uno podría pensar que, bueno, que todos estos eventos son bastante inútiles, que no se concreta nada, y yo creo que en muchos casos tienen ustedes toda la razón. Por ejemplo, y lo ilustro con lo siguiente, ustedes son testigos de la cantidad de reuniones internacionales que han habido en relación al medio ambiente, donde se firman acuerdos, el acuerdo de París, el acuerdo de el acuerdo de Miami, no sé cuántos acuerdos se han firmado, hubo otras reuniones en Tokio. ¿Y sabían ustedes que este año se superó el récord de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera? Con todo lo que se ha firmado, no es que se haya estabilizado, no es que haya bajado muy poco, que se haya cumplido muy poco la meta, no se ha cumplido nada. Simplemente el mundo está produciendo más dióxido de carbono que el año pasado y el antepasado. Ese es el efecto que tienen estas reuniones internacionales con burócratas con el alambre saliéndoles por la oreja. Y está firma. O sea, claro. Pero en este caso, de la G20 es muy importante, porque aquí no se trata simplemente de una reunión más para intercambiar vaciedades y seguir justificando la vida privilegiada que tienen todos estos funcionarios internacionales, a los cuales se sumó nuestra ex presidenta de la República, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que todavía está en veremos el asunto de su viaje y su invitación a Venezuela. Una invitación para que ella vea. ¿Cuántos tarros de atún hay ahí en el estante del supermercado Joven? Quedan 3, señora. Ah, bueno, pero bueno, algo es algo, ¿eh? Ya estaban exagerando los yanquis, los fascistas, y que no había nada aquí en este país. Bueno, en esta reunión se van a encontrar el emperador Xin de la China, que ha modificado la constitución y toda la estructura política de su país para permitirle reelegirse eternamente, al estilo de Evo Morales, no sé quién copió quién ahí, y Trump. Y les voy a recordar a ustedes a un historiador de hace unos 2400 años atrás. El primer historiador científico de la historia es un griego llamado Tucídides, que escribió un libro que se llama La Guerra del Peloponeso, que fue una guerra que se libró entre dos coaliciones, una liderada por Esparta y la otra liderada a la fuerza, tenían sus aliados, por Atenas. Esa guerra se libró entre el año 431 al 404 a.C. y terminó con la derrota de Atenas. Y este historiador, uno de los primeros historiadores que dejó de lado todo protagonismo de dioses y de mitología, sino que centró la historia en las decisiones que toman y los actos que llevan a cabo los seres humanos, los líderes políticos. Fue el primer historiador que miró los acontecimientos humanos de esa manera. Incluso el supuesto padre de la historia, que es Heródoto, que lo precedió por un tiempo y que inspiró su libro llamado Historias, de ahí viene el nombre de la historia, en las historias de él, que se inspiró en las guerras médicas, la guerra de los griegos contra los persas. Fue un tremendo historiador, pero habían en él elementos medio en chunga de repente de dioses interviniendo, Heródoto, pero igual. Tucídides no se permitió ni siquiera un chiste con eso. Y haciendo un análisis del porqué de la guerra, Tucídides estableció un principio que hasta el día de hoy parece ser completamente válido y que dice que cuando una potencia emergente se topa, entra en colisión con una potencia que está instalada ya en el poder, estamos hablando en una zona o en el mundo en su conjunto, se produce una guerra. En el caso de la guerra del Peloponeso, Esparta, que se sentía líder, que se sentía el poder, sobre todo militar más importante de Grecia, vio con miedo el ascenso económico, comercial y político de Atenas. Y se generaron las condiciones para la guerra del Peloponeso, que fue detonada por un tercero, por una situación externa que llevó a que empezaran a materializarse las alianzas que tenían unos con otros y que finalmente se fueran a las manos los atenienses con los espartanos. Y ese principio de que una potencia emergente, importante, entra en colisión con una que ya está instalada, con un incumbente, se ha visto en muchas ocasiones. Los analistas del presente han estudiado guerras
desde hace unos 500 años hasta esta fecha, han estudiado 20 ocasiones en que un poder emergente se topó con un poder ya instalado, y de esas 20 ocasiones, 16 terminaron con guerra. Otro caso mucho más reciente para nosotros es la Primera Guerra Mundial. Un poder emergente, que era Alemania, que estaba creciendo enormemente en el campo industrial, militar, científico, tecnológico, se topa con un líder político y militar y líder del mundo en ese momento establecido, que era Gran Bretaña, el Reino Unido. Y se ha visto, como les digo, en muchas ocasiones, y a ese fenómeno los analistas del presente lo llaman la trampa de Tucídides, porque es como una trampa en que caen las naciones. Hay un poder que está instalado, dueño y señor del mundo, en este caso Estados Unidos, la superpotencia más grande, con el ejército y la capacidad militar más grande, con sus naves recorriendo los océanos de toda la Tierra, de todo el planeta, con bases por todos lados. Y de súbito emerge este país que empieza a hacerle collera en todos los planos. La expansión, el crecimiento de China ha sido increíble. Les voy a dar una sola cifra para que ustedes aquilaten la rapidez, la enormidad del cambio. Hace 40 años, en 1976, por ahí, o 78, 76, 78, el 90% de la población china, el 90% de, en esa época, 1.000 millones de habitantes, ganaba menos de $2 diarios. Esos eran sus ingresos. O sea, vivían en la extrema pobreza. El 90% de la población ganaba menos de $2. Hoy, en el 2018, el 1% de la población china gana menos de $2. Claro, uno se preguntará así, ok, pero ¿cuántos ganan $3? Que no es mucho más, o 4 o 5, seguramente muchos millones. Así que habría que matizar un poco esa estadística que da un analista. $2 por supuesto ya no ganan, pero a lo mejor ganan $2,50 y ya por lo tanto salen del 1%, pero no sabemos en qué lugar quedan de la tabla. Pero de todas formas el cambio ha sido enorme, la capacidad militar, tecnológica china, ya sea por sus propios desarrollos o copiando como loco tecnologías rusas, tecnologías yanqui, europeas, haciendo sus propios desarrollos, porque mal que mal tienen millones de científicos e ingenieros. Tienen una enorme masa crítica humana y son capaces de cosas por su propia cuenta. Sí, claro que copian, todo el mundo copia de hecho. La ciencia y la tecnología es en gran parte un asunto de tomar lo que otros han hecho. No se empieza todas las veces de cero, sería absurdo. Así que eso de copiar también hay que verlo desde ese punto de vista. Claro que hay formas y formas de copiar. Una cosa es simplemente usar tecnologías que están a la vista de todo el mundo, y por supuesto uno las usa y las mejora, y otra cosa es ir a robar en la oscuridad de la noche de una caja fuerte un plano. Y los chinos han hecho bastante de eso. Pero como sea, el resultado es el mismo. China es una tremenda potencia y está expandiendo, se está dejando de estar encerrada dentro de su subcontinente, como lo hizo por siglos de los siglos China, y está empezando a extenderse, pretende soberanía sobre el mar de la China, está haciendo negocios, inversiones y préstamos a regiones del África, donde nos cuesta mucho comprar a los líderes de estos países africanos de los cuales hablamos el otro día. Están metiéndose en Chile, se están metiendo en todos lados. Entonces, la pregunta que se hacen los analistas, ¿eso va a terminar en la trampa de Tucídides? Un momento para comerciales y continuamos. Les quiero recordar, estimados amigos, que estamos entrando en la fase ya de frentón de los calores altos, asfixiantes, y este es el momento entonces de ponerse en contacto con Climo, esta empresa tecnológica chilena, premiada el año pasado por sus innovaciones, que le instala donde usted quiera, su casa, oficina, fábrica, local comercial, de cualquier recinto. Le instala 1, 2, 3 los aparatos que usted quiera, como están viendo a mi izquierda. Todos ellos son activados por energía eléctrica y consumen muy poco. Están conectados a internet para que usted los pueda controlar de cualquier parte del mundo y para que la empresa los pueda mantener monitoreados, los monitoree, mantenga funcionando en su peak de eficiencia. Entregan frío o calor a gusto suyo, la temperatura que usted quiera, frescor, calor, intermedio, etc. Filtran el aire, mire, lo hacen todo, les falta
les falta prepararle la comida nomás a estas máquinas. Y además, otra ventaja, usted no tiene que hacer una inversión fabulosa como usted se podrá imaginar, dado tal nivel de tecnología. No, no, no. Usted arrienda el servicio, usted arrienda el clima. Esa fue una de las innovaciones premiadas, porque nunca en el mundo se le había ocurrido a ninguna empresa arrendar este servicio. Y usted está viendo el precio, algo así como 25.000 y un poquito más, por equipo al mes. Si usted hace cálculos con papel y lápiz, calcula cuánto le cuesta, por ejemplo, en el invierno, mantener funcionando estos sistemas basados en la quema de combustibles, con todo lo que eso significa en peligros, olores, dependencia del camión de reparto, usted se da cuenta que es bastante más conveniente, bastante más conveniente. Y en verano, bueno, no hay alternativa para esto. Los aires acondicionados convencionales no tienen nada que ver con esto, nada que ver en ningún sentido. Son ruidosos, hacen una sola cosa, no hacen todas las que hace esto, no están conectados a internet, son caros, hay que comprarlo. No, esto es lo mejor, es la mejor solución. Así que yo les sugiero que se pongan en contacto con miclimo.com lo antes posible, porque la cola de gente que solicita el servicio y por lo tanto solicita la presencia, la asistencia del equipo de instalación, va alargándose. Y mientras más se alarga, más se demora usted en tener este beneficio extraordinario. Yo aquí en este momento, a pesar de que afuera ya hacen 28 grados, 27 grados, yo estoy aquí con mis 18 grados que me gustan a mí, feliz de la vida. Así es que, miclimo.com. Y volviendo al tema que les estaba diciendo, hay bastantes libros ya que se han publicado sobre esto de la trampa de Tucídides y qué va a pasar en este enfrentamiento digo porque eso es lo que ya es en muchos planos, plano tecnológico, espionaje, despliegue de fuerzas navales en el área del Pacífico, etc. Este enfrentamiento va a terminar en una guerra de frentón. En la filosofía histórica de Tucídides está presente en alguna parte, bastante al principio, si no recuerdo mal, cuando él justifica el haber escrito esta historia, dice que es una enseñanza para los tiempos futuros, porque la historia se repite y van a aparecer las mismas circunstancias. Eso es lo que dice Tucídides. Y en cierto sentido tiene razón. Efectivamente, la historia de las guerras, de los enfrentamientos entre naciones, de los ciclos que pasan las mismas sociedades en su vida interna, como lo podemos ver en Chile en muchos sentidos, efectivamente hay situaciones que se repiten, que hay como ciclos históricos dados por ciclos biológicos, a veces por la aparición de nuevas generaciones, etc. Pero estos ciclos, precisamente porque se van repitiendo, es que generan las condiciones o destruyen las condiciones para que puedan seguirse repitiendo. Llega un momento en que este ciclo pasa a otro ciclo, porque en el proceso mismo de repetirse algo se agotan las condiciones de su repetición. No sé si me hago entender. Y en el caso que estamos viendo acá, si bien es cierto que cada vez que aparece casi todas las veces, 16 de 20 es harto, que aparece un poder emergente entrando en colisión con un poder establecido, se ha producido un enfrentamiento militar, no es menos cierto que esta repetición cíclica, que el avance de la humanidad en estos ciclos, con el desarrollo de nuevas tecnologías en el proceso mismo, ha generado una condición nueva, completamente nueva, que no existía en la época de Tucídides y que no existía tampoco en el siglo XX, cuando partió la Primera Guerra Mundial. Y esa condición nueva, que es el resultado de estos ciclos históricos, no solo de los enfrentamientos, sino que del desarrollo de las tecnologías, este ciclo terminó por generar una situación completamente distinta, que es el hecho de que ya ningún bando puede creer o pretender que es posible ganar una guerra, dado el nivel destructivo de las armas nucleares para llegar al extremo. En la guerra del 14, incluso en la Segunda Guerra Mundial, existía una chance de vencer. Era posible pensar en la posibilidad de derrotar al adversario y obtener una paz beneficiosa para el vencedor. La Primera Guerra Mundial, si ustedes estudian cualquiera de los muchísimos libros que se han escrito, está lleno de estudios sobre cómo los alemanes, el alto mando alemán, dirigido por un señor que se llamaba von Moltke,
sobrino del von Moltke famoso, los cancilleres, distintas personalidades del mundo de la élite político-militar alemana, en esa época era el Imperio Alemán dirigido por el Kaiser Guillermo II, calculaban de que la guerra, si la iniciaban en tal momento, era posible ganarla. Si la iniciaban en otro momento, la iban a perder. Es decir, estaba todavía implícito en el cálculo de la guerra la situación vieja como el tiempo de que en una guerra hay un vencedor y un vencido. Y entonces la cuestión era, ¿cómo hacemos para que seamos nosotros los vencedores? ¿Cuándo le iniciamos la guerra? ¿En qué circunstancias? Hoy en día ese cálculo no tiene sentido. Y por eso que no hubo guerra entre Rusia y Estados Unidos durante todo este periodo que va del año 47, 48 o 49, cuando los rusos consiguieron también una bomba atómica, hasta el día de hoy, porque ese cálculo de vencedores y vencidos ya no es posible. Incluso aunque, desde el punto de vista puramente material, un bando destruya más ciudades que el otro, el daño que sufre el vencedor es de tal magnitud que hace perder sentido a la palabra vencedor. Es la razón por la cual Estados Unidos, yo creo, no atacó a Corea del Norte. Porque Corea del Norte evidentemente habría sido vaporizada por Estados Unidos, eso no cabe ninguna duda. Pero no sin que antes los coreanos hubieran alcanzado quizás a poner siquiera un par de bombas nucleares en Estados Unidos. Y Estados Unidos no estaba dispuesto a la catástrofe de 10 o 20 millones de muertos más el envenenamiento del ámbito del medio ambiente, del aire, la destrucción económica. Es simplemente intolerable una situación como esa. Y eso es el elemento nuevo que podría salvarnos a todos, porque en el caso de un enfrentamiento China-Estados Unidos entramos todos al baile. Eso podría salvarnos de caer en la trampa de Tucídides. En algún sábado cultural voy a hablarles con más detalles de este gran pensador y historiador griego, y voy a hablarles de ese libro que es sumamente entretenido. Y hay libros sobre ese libro también que también son muy entretenidos, pero eso será en otra ocasión. Para mañana sábado, Sábados Culturales, les tengo un personaje muy interesante que varios de ustedes ya han adivinado, me lo han dicho en los mails, quién va a ser el hombre que vamos a tratar, y vamos a mostrar algunas cosas de él. Y por ahora, muchas gracias por su atención. Y no olviden que este programa lo pueden ver en el canal 31 Prime del grupo GTD, Telefónica del Sur. Si quieren verlo de nuevo el programa, hay gente que lo ve 2 veces, créanme. Lo pueden ver en pantalla ancha a las 8:30, de lunes a viernes a las 8:30, canal 31 Prime. Y pasamos la meta de los 500 en Patrón. Anoche estábamos creo que en 501. No saben todo lo que les agradezco a los que se han sumado a esto. Sin lo cual simplemente este programa no podría existir, así de simple. Así de simple. Tendría yo que estar, no sé, con una cortapluma saltando gente en las calles o algo por el estilo, para poder hacer andar esto. No estoy en edad ya de salir a cogotear. Así es que muchas gracias a todos y sigan mandándome mail. Anoche terminé como a las 11 contestando mail, pero lo hago con mucho gusto porque me encanta leer lo que ustedes me escriben, los comentarios, los juicios y el mucho material y las ideas que me mandan. Así es que, bueno, mañana entonces los espero en Sábados Culturales. Que tengan un buen día.